Muchas gracias, doctor. No lo vamos a dejar que se enfríe. Vamos a seguir con la próxima charla, que es qué estudios tenemos que tomarle a nuestro paciente para obtener un diagnóstico, doctor. Vamos a empezar con un video para que más o menos se vayan dando una idea de lo que son los estudios polisomnográficos, cómo se deben de realizar. La podemos empezar. La polisomnografía, como ven, es un estudio electrofisiológico, electrodiagnóstico, que generalmente se hace en una noche o 2 noches. Se ponen muchos canales neurológicos, muchos canales fisiológicos respiratorios. No hay que necesidad de rapar al paciente, como ven aquí, el modelo se prestó. Y prácticamente consiste en hacer arquitectura de sueño. Ponemos canales neurológicos, electroencefalografía, electromiografía, de mentón o de piernas, y electroculografía. Eso nos da una arquitectura de sueño. Este video nada más ponemos 8 canales, que es los aprobados por la Academia Americana. Vamos a hablar de las polisomnografías ampliadas, donde usamos sistemas más completos, que son sistemas 10-20, para otro tipo de patologías como epilepsias, trastornos conductuales del MOR, en fin, todos los trastornos más severos. Aquí usamos un termistor. Ahorita van a ver, les voy a decir en qué consiste el termistor y cánulas de flujo para detectar apneas o hipopneas. Más o menos tardamos 1 hora y media en conectar un paciente, pero nos da mucha información. Es un estudio que da mucha información de lo que sucede en el sueño. Aquí estamos aplicando las bandas torácicas o abdominales para medir el esfuerzo. Todos los cables los conectamos a una consola, a una regadera que nosotros le llamamos. Y se van a preguntar que si el paciente duerme adecuadamente. Pues sí, porque lo acomodamos de tal forma. Actualmente ya no estamos haciendo esto, pues los vendamos, pasamos todos los cables por abajo y el paciente ni se da cuenta que tiene cables. Después de conectar al paciente, lo pasamos a su habitación, donde ya hacemos toda la conexión final, ponemos el oxímetro. Incluso en algunos pacientes usamos capnografía, o incluso pacientes con enfermedad por reflujo esofágico, ponemos bujías para pechimetrías, o en disfunción eréctil, tumescencias penianas para ver la disfunción eréctil. Bueno, ya vamos a entrar de pleno a los estudios. ¿A cuáles pacientes vamos a mandar a poligrafía, polisomnografía o otro tipo? Tenemos 3 tipos de pacientes en los cuales los trastornos del sueño, trastornos respiratorios del sueño, no son tan marcados y casi siempre se manifiestan por trastornos de inicio, conducción, mantenimiento o terminación del sueño, y pues ellos mejor vamos a hacer un diario de sueño, una actigrafía. A aquellos pacientes que tienen un probable desorden respiratorio típico, que es leve, podemos darnos el lujo de hacer una poligrafía, un estudio más simplificado. O aquellos pacientes mucho más complejos, pues sí los vamos a mandar a un estudio de polisomnografía. ¿Es la polisomnografía? Con esta pregunta me voy a quedar aquí hasta el final de la plática para que ustedes la contesten. ¿Es el medio de referencia para un diagnóstico de sueño? ¿Es el gold estándar? Como ven, en la cantidad de sueño que tenemos que dormir. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque para un estudio de sueño lo mínimo que necesitamos son 6 horas de sueño, menos la academia no nos permite por la calificación o validación de los eventos. Lo ideal son 8 horas. ¿Qué es lo que nos da un estudio de sueño? Inicialmente, pues nos da un hipnograma, que es una arquitectura de sueño. Ese es el sueño a través de toda la noche, donde están las diferentes fases del sueño: el N1, N2, sueño superficial; el N3, sueño profundo; sueño delta, sueño de ondas lentas, que es donde el cuerpo descansa; y el sueño REM, que es donde el cerebro descansa, es como una computadora, desecha toda la información. Y
hablando un poco de historia, pues los que empezaron con esto fue el doctor Kleinman, que él fue uno de los primeros modelos, y ellos empezaron con las polisonografías. Aquí tenemos los doctores Rechtschaffen y Kais, que fueron los que hicieron la validación por etapas de sueño, N1, N2, y como ven ahí tienen los Neuralink portátiles, esos eran los polisonógrafos de aquel entonces. Aquí está el doctor Deming, que también como polisonógrafo, que está considerado como el padre de la medicina del sueño. ¿Qué equipo? O sea, hay muchos equipos. Yo creo que todos son buenos. No hay ninguno mejor. Lo que varía, pues yo creo que es el precio. Pero ¿qué tenemos que buscar en un equipo? Pues que los factores de sensibilidad y especificidad sean altos, las regulaciones de probabilidad también sean altas y que tengan una fuerte evidencia. ¿Qué preguntas tenemos en nuestra práctica privada? ¿Qué vamos a hacer? Si en la comunidad médica, si como otorrino somos un referente o parte de un equipo, ¿a dónde quiero llegar en mi práctica médica? Si queremos un equipo simplificado, un equipo ya de nivel 1, ¿a qué problemas me enfrento o con qué otros profesionales cuento? ¿Qué niveles aclaro? ¿Cuáles son los que me sirven a mí como estudio? Lo ideal es ideal para lo que sucede en un patrón respiratorio, nos ayuda a tomar decisiones y cuento con un apoyo de una unidad de sueño en ciertas patologías. A veces nos hemos topado con pacientes que ni nos dicen que tienen problemas de epilépticos y empiezan a convulsionar a medianoche. Tengo el conocimiento para valorar los diferentes niveles y hay que hacer lo que el paciente necesita. Nunca hay que excederse en canales o en equipos. Esta es una polisomnografía, son los canales, es el electroencefalograma, electroculografía, electromiografía de mentón, sus bandas, su pulsioximetría y es un paciente así, es lo mismo pero conectado. En 1996 salió este artículo que fue un parteaguas en que hacemos estudios poligráficos o polisomnografiados, polisomnografías, y se llegó que la poligrafía nos da una sensibilidad del 82 y especificidad del 90 en un trastorno de sueño. Como ven, es aceptable. ¿Qué es la polisomnografía? Es un registro electrofisiológico simultáneo de varios parámetros para el análisis e interpretación de los mismos y se registra un patrón respiratorio y la arquitectura de sueño. O sea, la arquitectura de sueño nos ayuda a ver en qué tanto afecta a los eventos respiratorios en la calidad de sueño. Y en términos de control de calidad puede ser supervisado o no supervisado. Hay estudios que podemos hacer en casa o en laboratorio. También en niños lo podemos hacer, cooperan muy padre. Los niveles de polisomnografía son 4 niveles. La polisomnografía con nivel 1, incluso ahorita hay hasta 40 canales, son supervisadas, tiene que estar un técnico ahí calificado para que esté supervisando el estudio. El nivel 2 es lo mismo, pero no hay técnico, puede hacerse en domicilio. El nivel 3 es la poligrafía respiratoria y el nivel 4, que no voy a andar mucho porque prácticamente es un estudio de tamizaje. Nivel 1, como les decía, los canales son electroencefalografía, electroculografía, electromiografía, cánula de flujo, ya bien sea termistor o nasal. El termistor nos da es más sensible a las hipopneas porque es por temperatura y la cánula de flujo es más sensible a las apneas. También nos da otras variables como frecuencia cardíaca, electrocardiograma, actigrafía, electromiografía, la presión arterial hasta a través de un software que se llama onda de tránsito de pulso, que vamos a hablar adelante, que es muy interesante, ronquido y CO2 transcutáneo en aquellos pacientes obesos. Las ventajas, es preciso, laborioso, aporta muchos datos. Desventajas, es más complejo, es un poco caro y se necesita personal especializado para que lo realice. Podemos agregar otras variables como la onda de tránsito de pulso, que nos da las oscilaciones nocturnas de la presión arterial a lo largo de la noche. No es como el mapa. El mapa es un estudio invasivo que cada que se infla el manguito despierta al paciente. En este no, nos da una onda de tránsito de pulso, nos dice todas las oscilaciones nocturnas. La actigrafía, el acoplamiento cardiopulmonar, capnografía o los niveles de CO2, pH-metría, como les decía. Estamos haciendo estudios con gastroenterólogos donde pasamos una bujía de manometría, le anulamos 2 canales al polisomnógrafo y detectamos las alzas del pH durante la noche en combinación con las microdespertares. Tumescencia peniana, ahorita por la pandemia hemos dejado de hacer eso porque no hemos podido encontrar muchos insumos. Una polisomnografía, vean todos los parámetros que nos da, son muchísimos, y si los revisamos uno a uno, que nos tardaríamos toda la tarde, nos dan mucha información de la calidad de sueño, latencias, porcentajes, en fin, da mucha información. El nivel 2 es lo mismo, pero sin un técnico, sin un médico que lo esté ahí vigilando, pero son los mismos canales. Nivel 3 es el nivel de poligrafía y nivel 4 que no lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de la polisomnografía. Son 3 a 6, incluso 8 canales.
que son los aprobados por la Academia Americana de Sueño, que nos dan arquitectura de sueño. No estamos buscando pacientes con trastornos conductuales o con epilepsia, no necesitamos un sistema 10-20 cuando depende de las indicaciones. Nos dan las ondas para estadificar sueño, en sueño ligero, profundo o REM. Ponemos canales de ojos para ver el sueño REM y ver las apneas que se presentan en esa fase del sueño. También ponemos canales en mentón para aquellos pacientes que bruxan y eso también nos ayuda mucho en arquitectura de sueño. Y nos dan un hipnograma, como les decía, nos da un hipnograma, un parámetro de la arquitectura de sueño. El hipnograma, como les decía, no es más que el resumido de las fases de sueño ligero, sueño profundo y sueño amor. Entonces, esto es lo que hacemos en una polisomnografía. Ponemos nuestro termistor, que es más sensible a hipoapneas, o la cánula nasal a flujo nasal, su sensor de ronquido, la oximetría, que es una señal que nos la da cada 3 segundos, los canales de piernas para diagnosticar síndrome de movimientos periódicos de extremidades, nunca piernas inquietas los diagnosticamos clínicamente. Es muy distinto una patología de otra. Y para detectar los movimientos periódicos de extremidades, que son movimientos periódicos de cada 5 a 90 segundos, y que son causa de apnea. Estas son las indicaciones de una polisomnografía nivel 1, que son movimientos periódicos de extremidades, enfermedades neuromusculares, cardíacas, en fin, trastornos respiratorios del sueño, en especial los trastornos ventilatorios. ¿Incluye cuáles variables? Es esta. En la polisomnografía ampliada, que es la que vamos a poner, no estos canales, ya vamos a poner todos estos, incluso hasta 40 canales, y estos nos ayudan más a ubicar cualquier descarga, cualquier trastorno neurológico. Esta es una polisomnografía con los canales de 10-20. Perdón, esta es la de 8 canales. Como ven, nada más son 8 y el resto de los parámetros respiratorios están ahí. Y esta es una de 40 canales que prácticamente son para estudios neuroencefalográficos. Y sus indicaciones, pues son, como les decía, epilepsia, terrores nocturnos, despertares confusionales, trastornos conductuales del sueño amor, aquellos pacientes que se despiertan con conductas agresivas, parálisis de sueño, con lo que comúnmente se conoce como se me sube el muerto, parasomnias refractarias, ya sea noctambulismo, en fin, conductas violentas o potencialmente mortales. Y vamos a hablar ahorita de las pruebas de latencias múltiples. Las pruebas de latencias múltiples que las usamos en aquellos pacientes con hipersomnia, que previamente les hacemos una polisomnografía, al otro día los dejamos y les hacemos una para ver hasta las fases de sueño. Generalmente les quitamos todos los canales respiratorios, cardiológicos y nada más les dejamos electroculograma, electroencefalografía y electromiografía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y están indicadas en pacientes con hipersomnia, narcolepsia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esperar que el paciente llegue a un sueño REM. Estamos viendo los monitores y cuando llegan a un sueño REM antes de 20 minutos la calificamos como positiva. Si 3 de 5, se hace cada 2 horas, si 3 de 5 son positivas, se diagnostica como narcolepsia o hipersomnia y pues va a tratamiento. Y el estudio más común, que es la poligrafía, que es un estudio muy útil. ¿Por qué? Porque pues ya se puede hacer en domicilio, se puede hacer en casa y como decía un maestro mío, lo puede uno hacer en casa con su almohada y hasta con su vieja, ¿verdad? Es un paciente que en su entorno fisiológico es mucho más viable. Y son canales puramente cardiorrespiratorios. Esta es una poligrafía, como ven, son los mismos canales cardiorrespiratorios que una polisomnografía, más sin canales neurológicos. Y están indicados sobre todo en pacientes con apnea obstructiva del sueño, síndrome de hipoventilación, obesidad, que es el famoso PICWIC, indicado para evaluar la presencia de esa voz antes de una cirugía de apnea y también posterior a una cirugía de apnea. Evaluación de pacientes en cirugía bariátrica. Cuando hacen cirugías bariátricas se les complica mucho porque no saben cómo manejar una apnea compleja en ese tipo de pacientes. Hay otras pruebas que nosotros hacemos noche partida, noche dividida, que ahorita por la pandemia están prohibidas. ¿Por qué? Por la academia, por la contaminación que pueden hacer con los equipos, y consiste en la primera parte diagnóstica, la segunda terapéutica. Si la primera parte está arriba de 40 eventos por hora, los pasamos a noche partida, noche dividida, ponemos un equipo de presión, un binivel, y vean aquí la primera parte cómo está llena de eventos,
y la segunda que ya le pusimos el BiPAP, desaparecieron. Es un parámetro muy complejo que se necesita mucha experiencia y estar ahí toda la santa noche, estarle moviendo a la pantalla. Pero a mí en lo personal no me gusta, yo prefiero prestarle un equipo a un paciente que se lo lleve 3 a 5 noches, bajo la información y ya podemos indicar el equipo, ¿sí? Este es un paciente con SAOS, con apnea durante toda la noche. Vean cómo está toda la arquitectura. Se la pasó toda la noche en sueño superficial, sueño N1, N2, poco sueño REM, es lo rojito que estamos ahí. Pero vean un paciente con CPAP. Recuperamos la arquitectura. Con esto no les estoy diciendo que el curso de hoy salgamos indicando CPAPs. No hay un traje hecho a la medida, cada paciente es distinto. Los índices de apnea de acuerdo a la academia. Calificar apnea no es tan complicado. Si vemos una apnea obstructiva, vean que es la ausencia de flujo respiratorio y con patrón obstructivo. O sea, hay esfuerzo respiratorio en las bandas. Así es como se ejemplifica y véanlo en una polisomnografía. Es lo mismo, ausencia de flujo de aire, esfuerzo respiratorio, hay ronquidos y termina con un despertar. En las apneas obstructivas, las centrales, ¿cuáles son? Hay ausencia de flujo respiratorio, no hay esfuerzo, como ven ahí en las bandas, lo extrapolamos a una polisomnografía y vemos lo mismo, solo que aquí no hay ronquido y aquí puede acompañarse de despertares. Las mixtas, el primer componente central, o sea, ausencia de flujo, no esfuerzo respiratorio, pero la segunda parte de la apnea va a ser de tipo obstructivo. Si lo llevamos a una polisomnografía, vean que es lo mismo. No es tan complicado calificar apneas. Un estudio de sueño que no es calificado, que no es validado de acuerdo a la academia, no es válido. La onda de tránsito de pulso, que voy a hablar muy poco de ello, porque pues nada más por el novio de tiempo, pero nos ayuda mucho en los pacientes que envían los cardiólogos para hipertensión arterial nocturna y poderlos ellos manejar de acuerdo a una cronoterapia, ¿sí? Tumescencia peniana, que en poco la estamos haciendo por la falta de insumos, y la onda de tránsito de pulso, voy a hablar muy poco de ella, porque aquí está una casa comercial que ellos van a hablar más tarde de ello. Ellos proponen un equipo que se llama microcardio, y es un equipo que se basa en la onda de pulso, en despertares neurovegetativos. Y nos da su resultado, nos dice el riesgo alto o bajo de tener apnea, riesgo alto o bajo de daño cardiovascular, riesgo alto o bajo de apneas, y nos da muchos parámetros que nos ayudan a hacer un diagnóstico de un trastorno respiratorio del sueño. Otro equipo es el WASPAD. A mí en lo personal sí me gusta, pero el problema es que sus consumibles son caros, cuestan como 1,500, ¿verdad, Rigo? Cada consumible y sale carito, ¿verdad? Conclusiones: más poligrafías no significa menos polisomnografías. Cada una tiene sus indicaciones. ¿Polisomnografía es una prueba de referencia de diagnóstico para SAOS? Sí. La poligrafía es una alternativa y es aceptada en pacientes. Aquellos que tienen baja probabilidad clínica nos ayuda para descartarlo, pero que tienen una alta probabilidad nos ayuda para confirmarlo. Y una prueba negativa de poligrafía o polisomnografía con clínica sugestiva, hay que repetir el estudio. No hay que quedarnos con un solo estudio. Y por el momento, no hay evidencia disponible de que para la poligrafía en domicilio ha sido suficientemente validada. Sin embargo, los estudios domiciliados forman parte del diagnóstico en tratamiento. Y unas sugerencias personales: no establecer un tratamiento sin un monitoreo de sueño, aunque no sea simplificado. ¿Por qué? Pues las demandas cada día están a la orden del día y cuando menos es un parámetro para poder demostrar cómo mejoramos nuestros criterios de éxito. No operar polisomnografía, no porque nos lleguen una polisomnografía clásica, vamos a operar ese paciente. Y hay que estar en colaboración estrecha con los médicos tratantes. Hay que adquirir equipos con buen respaldo, de esos de 24 horas, 365 días al año, porque se nos atoran los equipos y nos va como en feria con el paciente. Y que tengan una información fácil de presentar. Otro son las aplicaciones, que no va a hablar mucho, que los pacientes nos llegan con esas aplicaciones. Y nada más para mencionar, es un laboratorio de sueño, una clínica de sueño, no es nomás una apnea link, es muchos parámetros en muchas patologías de sueño. Son 88 enfermedades de la Academia Americana de Sueño. Y como decía el doctor William Demen, que la ignorancia es la peor enfermedad de todas las enfermedades de sueño. Y nada más como cuestión comercial,
En noviembre es el Congreso Nacional de la Sociedad de Sueño, de Medicina e Investigación del Sueño. El doctor Logo y el doctor Flores con un gran esfuerzo se la trajeron aquí a Guadalajara. Es un congreso muy padre, muy bonito, es para básicos e incluso para clínicos. Es muy padre, es muy accesible en precio y hay mucha información. Viene mucha gente buena, sobre todo en niños, que pocas veces lo vemos en México. Entonces están cordialmente invitados y gracias.